Bien, vamos a iniciar nuestro trabajo. Hemos iniciado CorelDRAW X5. Vamos a iniciar un nuevo documento vacío y nos va a aparecer una ventana que nos muestra las propiedades del gráfico del documento. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle prueba. Listo, este va a ser el nombre del archivo o del documento. El tamaño va a ser el lienzo A4, 21 por 29,7 centímetros. Si es que le sale milímetros, deben cambiarlo a la unidad centímetros. Vamos a cambiar todo esto a unidad centímetros. Tenemos también la opción de poner la página vertical o la página horizontal. Vamos a trabajar en este caso en vertical y vamos a poner modo de color principal CMYK. Ya sabemos por qué trabajamos en MYK. Resolución de presentación 300 píxeles por pulgada y modo de visualización mejorado. Aceptamos y creamos nuestro lienzo. ¿Ok? Bueno, en este caso nos hemos equivocado, hemos puesto horizontal, pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando entramos a la ventana de CorelDRAW ya tenemos aquí nuestra barra principal de propiedades. La barra de propiedades me indica justamente eso, las propiedades del lienzo en el caso de que no tenga ninguna herramienta seleccionada. Por este lado, como vemos, tengo mi caja de herramientas activa, ¿no es cierto? Aquí escojo las herramientas que voy a necesitar utilizar. Entonces voy a poner aquí en la barra de propiedades vertical para que la página nuevamente se transforme a vertical. Tengo el tamaño de papel que lo puedo volver a cambiar, no hay ningún problema. Y otras características ya propiamente de la página que iremos viendo conforme vayamos avanzando en nuestro diseño. Bien, solamente considerar que cada vez que yo hago clic en alguna herramienta de nuestra caja de herramientas, la barra de propiedades va a cambiar. Cambia en función de la herramienta que yo selecciono. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar la herramienta rectángulo, hago un clic y la barra de propiedades ha cambiado totalmente. Las herramientas predeterminadas son rectángulo, elipse, polígono, etcétera. Estas herramientas nos van a permitir realizar nuestros primeros trazos. Vamos a utilizar técnicas de trazado para obtener objetos, porque los objetos tal cual como los dibujamos son muy sencillos. Vamos a hacer un clic, voy a jalar y puedo dibujar un rectángulo. Al dibujarlo ya me aparecen todas las propiedades habilitadas del rectángulo. Yo puedo sujetar de los bordes y modificar el tamaño del rectángulo o de las esquinas y modificar el tamaño de manera simétrica. Del mismo modo también tengo la X en la esquina que me permite sujetar el objeto y sin soltar empujarlo y trasladarlo a diferentes lugares. ¿Listo? Ahora, nosotros estamos con la herramienta rectángulo seleccionada. Vamos a irnos de nuevo a la herramienta selección. Es con esta herramienta con que yo debo trabajar ya para modificar una figura. Vamos a ver, por ejemplo, esto tiene una medida en ancho y una medida en alto. Esta medida es inexacta. Yo le voy a poner 8 centímetros y presiono Enter. Y le voy a poner 4 centímetros y presiono Enter. Y voy a darle medidas exactas. ¿Listo? Si es que yo quiero modificar de manera simétrica, es decir, modificar solo una y que la otra se modifique automáticamente, voy a activar el bloquear ratio. Activo el candadito y cuando modifique uno, por ejemplo 10, se debe modificar el otro también. ¿Listo? Medidas simétricas. Por lo general esto lo hacemos para que una imagen o un objeto no se deforme. ¿Listo? Bien. Ahora, tenemos también que podemos modificar los bordes. Si es que nos damos cuenta, ya hemos visto nosotros los puntitos negros, los cuadraditos negros que están en los bordes, que es para modificar el tamaño. Pero también puedo modificar los contornos del rectángulo, es decir, redondear los bordes. ¿Cómo hacemos esto? En esta parte vamos a encontrar radio de la esquina, ¿no es cierto? Vemos que el candado se encuentra cerrado, es decir, si yo modifico uno, vamos a modificar por ejemplo unos 25, solo para mirar, se modifican todos los demás. Estoy poniéndole un radio en la esquina, porque están todos juntos, por eso se modifica. Si yo le pongo 1, por ejemplo, todos van a tener 1. ¿Listo? Esto es con 1 de radio. Vamos a ponerle menos, podemos usar las flechitas también para bajar, un poco menos para redondear los bordes. Y si quiero darle a uno solo una medida mayor, entonces voy a retirar el candado, lo retiro, ya están sin bloquear, y voy a darle a uno solo, por ejemplo la esquina superior derecha que viene a ser esta de acá. Vamos a darle 1 centímetro, presiono Enter y listo, ¿no es cierto? Entonces esta ya tiene una medida mayor que las demás. Vamos a subir un poco para ir viendo cómo se modifica esto. ¿Listo? Listo, hasta que alcanza su máxima medida, que sería ahí. ¿Listo? Entonces, como vemos, ya hemos modificado y queda esta forma.
Seguimos, seleccionamos el objeto. ¿Listo? Y esto lo podemos ir modificando a nuestro criterio, a nuestro gusto, según cuál sea la forma que vayamos a generar al final, ¿no es cierto? Vamos a poner esto en 4 para que todos los bordes estén iguales. Perfecto. ¿Qué otra cosa podemos hacer con estas figuras? Le damos un clic nuevamente, ya sé que está seleccionada, pero le volvemos a dar un clic y nos van a salir ahora los editores de rotación, donde este puntito es el centro de rotación. Es decir, si yo sujeto de uno de los lados, hago un clic sin soltar, vamos a ver que puede girar en torno a ese eje. Suelto y ya se queda en esa posición. ¿Listo? También puedo sujetar de los bordes y esto significa que vamos a deslizar el objeto o sesgarlo. Vamos a regresarlo a su posición original. Listo, ahí está. Y ahora voy a sesgarlo, no voy a agarrarlo como rotación, sino como sesgos. Selecciono, hago un clic sin soltar y empujo hacia abajo. Entonces el objeto se va a sesgar. ¿Listo? De la misma forma para cualquiera de los lados. ¿No es cierto? Ya estamos. Vamos a regresarlo a su forma original. Listo. Y esto hacia arriba. Perfecto. Y ahora vamos a hacer algo muy interesante, que es cambiar su centro de rotación. Esto es cuando yo hago un clic en el centro, justo en el centro, hago un clic y sin soltar muevo este puntito. Y lo muevo a una posición, por ejemplo, aquí, a esta esquinita. Lo voy a mover y he cambiado el centro de rotación. Es decir, ahora ya no va a girar en torno al centro, sino en torno a este punto. Veamos, sujeto de la esquina y miren cómo ahora va a girar en torno a ese centro o a ese eje de rotación. ¿No es cierto? Suelto y ahí se va a quedar. Perfecto. Estas son algunas de las operaciones que podemos hacer con el objeto y que nos van a servir para generar nuestras figuras al final. ¿Listo? Vamos a hacerle clic y vamos a jalar esto y lo vamos a regresar al centro. Suelto y listo. Ya está. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer con estas figuras? Y con cualquier objeto, podemos, por ejemplo, duplicarlo. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos el objeto sin soltar, jalamos y antes de soltar el objeto, antes de soltar el botón del mouse, aprieto el otro botón también, de modo que voy a tener los dos presionados al mismo tiempo. Presiono el botón derecho, listo, y ahora suelto los dos al mismo tiempo. Esto va a generar que duplique yo el objeto. Listo, ya tengo entonces una copia del objeto. De nuevo, hago un clic sin soltar, muevo, presiono el botón derecho y suelto los dos al mismo tiempo. Listo, y estoy duplicando el objeto que tenía. Vamos a eliminar estos, solamente son copias. Listo, ya tengo duplicados los objetos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a crear objetos de manera simétrica. ¿Cómo hacemos? Vamos a seleccionar la herramienta rectángulo de nuevo. Nosotros hemos visto que si hacemos un clic podemos formar o crear el rectángulo de la forma que nosotros querramos. ¿Listo? Sin soltar el botón, ahora voy a presionar la tecla Shift y voy a ver que esto crece en todas direcciones. ¿Cómo funciona esto? Vamos a soltar y vamos a borrar este cuadradito. Me voy a posicionar en el centro. Presiono la tecla Shift y cuando voy a crear un rectángulo hago un clic y jalo para un lado. Y vamos a ver que crece también para el otro lado. Esto es crecimiento simétrico. Si yo me muevo hacia abajo, crece también hacia arriba. Y si yo me muevo hacia el costado, crece también el costado. Cuando reduzca, se reducirá también del otro lado. Es crecimiento simétrico. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero? Vamos a soltar y vamos a mover este rectangulito. ¿Qué pasa si es que yo quiero crear una figura exacta o perfecta? En lugar ahora de presionar la tecla Shift, voy a presionar la tecla Control. Presiono la tecla Control y voy a crear una figura. Me voy a dar cuenta que no voy a poder crear un rectángulo, siempre va a crecer de manera simétrica en todas direcciones, es decir, va a ser una figura perfecta. En este caso me saldrá un cuadrado perfecto. Y listo, ya está creado. Estas operaciones funcionan de manera idéntica para cualquier figura. Si yo presiono Control, voy a crear un círculo perfecto. Si yo suelto la tecla Control, voy a poder crear elipses de cualquier forma deseada. Y si presiono la tecla Shift, el crecimiento será simétrico en ambos sentidos, en ambas direcciones. ¿Listo?
Y ya sabemos entonces control para figuras perfectas, shift para figuras simétricas y no presionamos nada, solamente el mouse para crear las figuras de la forma que nosotros querramos crearlas. Listo, funciona para cualquier figura geométrica, incluso para los polígonos, ¿no es cierto? Ok. En este sentido, nosotros vamos a escoger ahora un polígono cualquiera, y a diferencia de otras herramientas, el polígono tiene la propiedad de elegir qué cantidad de lados va a tener el polígono. Por ejemplo, en este caso voy a crear un pentágono porque he escogido o está por defecto 5 lados. Yo puedo escoger 6, 7, 8, 9 y vean cómo la figura va aumentando, ¿no es cierto? O puedo restarle cantidad de lados, ¿sí? Esto es para aumentar. Ahora, si yo quiero, eso es porque tenía la figura seleccionada, entonces le quito, le aumento la cantidad de lados. Si yo suelto la selección, lo único que voy a hacer es escoger la cantidad de lados con que se va a crear mi siguiente figura. ¿Listo? Ya estamos. Esto es el procedimiento, o este es el procedimiento que nosotros vamos a seguir para crear figuras geométricas básicas. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo podemos modificar estas figuras y crear otras figuras a partir de las figuras geométricas utilizando técnicas de agrupamiento y de combinación.